Hello familia, en este vídeo vamos a aprender qué son y cómo dibujar una función cuadrática, que no son más que las parábolas. Y para ello vamos a aprender cómo hallar su vértice, sus puntos de corte, para poder hacer esa representación gráfica. Vamos a ello. Las funciones cuadráticas o las parábolas tienen esta forma, es decir, y o f de x, que es exactamente lo mismo, igual a un polinomio de segundo grado, que puede ser completo o incompleto, pero eso no es relevante. Lo que sí lo es que sea de segundo grado. En este caso, de la ecuación a simple vista, podemos sacar una información, y es a partir de la a. La a, que es ese numerito que acompaña a x al cuadrado, nos va a informar sobre la curvatura de la función. Si la a es positiva, la parábola va a tener esta forma, va a estar feliz porque es positiva. Mientras que si la a es negativa, la parábola va a estar triste y va a tener esta forma. No voy a entrar en si se llaman cóncava o convexa porque eso es una discusión infinita y depende incluso de tu profesor o del libro de texto que utilices, porque depende del punto de vista, de si la miramos desde arriba o si la miramos desde abajo. Pero sí nos va a decir qué forma tiene y eso va a ser muy útil a la hora de representarla. Para representar parábolas vamos a hallar varias cositas. El vértice, que es este puntito que queda o bien arriba o bien abajo de la función, y los puntos de corte con los ejes. Vamos a ver todo esto utilizando un ejemplo. Supongamos que queremos representar esta función cuadrática, esa parábola. Lo primero que sé es que la a, que es el numerito que acompaña a x, que en este caso es 1, es positiva. Eso ya me dice que mi parábola va a tener esta forma. Para representarla vamos a hallar dos cositas. En primer lugar, vamos a hallar los puntos de corte con los ejes. Para hallar los puntos de corte con los ejes se hará de diferente modo si queremos el punto de corte con el eje x o con el eje y. Vamos a empezar con el eje x. Siempre que queramos hallar un punto de corte con el eje o x, ya sea una función cuadrática o cualquier otra función, la y va a valer 0. La y es lo mismo que f de x. Por lo tanto, si sustituimos un 0 en la y de esa función, lo que tenemos es que 0 va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Esto es una ecuación de segundo grado que podemos resolver utilizando la fórmula general. Es decir, la x será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso sería 16, menos 4 por 1 y por 3, por a y por c, que sería 12, partido de 2 por a, de 2 por 1, que es 2. Y esto va a tener dos soluciones, dos valores de x, es decir, el que sale al usar el signo positivo y el que sale al usar el signo negativo. En este caso, las soluciones son 3 y 1. ¿Qué significa esto? Como ya sabemos que la y vale 0 y nos han salido dos valores de x, significa que va a cortar al eje x en dos puntos, en el 3, 0 y en el 1, 0. Ya tenemos los puntos de corte con el eje x. Vamos a ver ahora cómo hallar los puntos con el eje y. Y en una cuadrática, como en cualquier otro tipo de función, para hallar los puntos de corte con el eje y, simplemente ahora es la x la que vale 0. Por lo tanto, nuestra y será el resultado de sustituir un 0 en la función, es decir, 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3, que en este caso sería 0 menos 0 más 3, 3. Por lo tanto, nuestro punto de corte será el punto 0, 3. Recuerden que los puntos de corte con el eje y siempre tienen la forma 0 algo, así como los puntos de corte con el eje x siempre tienen la forma algo 0. Ya tenemos los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje x como con el eje y. Y lo otro que vamos a calcular para representar una función cuadrática es su vértice. Como hemos dicho antes, ese puntito que separa dónde es creciente de decreciente o dónde es decreciente decreciente. El vértice de una función es un punto y como es un punto tiene dos coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. Para calcular estas coordenadas simplemente tenemos que saber que la coordenada x, yo le suelo llamar vx, va a ser igual, v de vértice y x de coordenada x, va a ser igual siempre a menos b partido de 2 por a. En el caso de nuestra función,
pues b valía 4, menos 4, perdón, así que menos b sería menos 4, es decir, 4, partido de 2 por a. La a vale 1, así que 2 por 1, 2. Por lo tanto, la coordenada x de nuestro vértice va a ser 2. Para calcular la coordenada y, que yo le llamaré vi, simplemente tenemos que sustituir en la función la coordenada x que hemos obtenido. En este caso, como nos salió 2, tenemos que sustituir un 2 en la función, es decir, 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. En este caso será 4 menos 8, que serían menos 4, más 3, que nos daría menos 1. Por lo tanto, nuestro vértice va a estar en el punto 2, menos 1. Y ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para representar nuestra parábola. Un tercer paso que siempre podemos hacer, que es gratuito y que simplemente nos va a dar más información, es hallar otros puntos, haciendo una tabla de valores, sustituyendo x y hallando valores de y. Vamos a representar esta parábola con todos los datos que hemos obtenido. Y bien, ¿qué sabemos de nuestra parábola? Pues sabemos bastantes cositas. Sabemos que corta el eje x en el 3 y en el 1, es decir, pasa por aquí y por aquí. También sabemos que corta el eje y en el 3, por lo tanto pasará por aquí. Y por último, sabemos que su vértice está en el punto 2 menos 1, que sería 2 menos 1, es decir, este puntito de aquí. Como sabemos que las parábolas tienen estas formas, pues simplemente tenemos que unir los puntos dándole esa formita. En este caso, pues nos quedaría algo similar a esto que estoy dibujando aquí. Y esa sería, me ha quedado un poco con temblique, vamos a intentar mejorarla un poquito, mucho mejor. Esta sería nuestra parábola o nuestra función cuadrática. Muy sencillito. Voy a hacer una más para que vean que esto no se puede complicar demasiado. Bueno, vamos a suponer que queremos representar esta función cuadrática o esta parábola. En primer lugar, vemos que la a en este caso es menos 1, por lo tanto nuestra parábola va a tener esta forma. Y lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos de corte con los ejes. Para hallar el punto de corte con el eje o x, nuestra y valdrá 0. Es decir, tendremos que resolver la ecuación 0 igual a menos x al cuadrado más 2x menos 3. Esto es una ecuación de segundo grado que se resuelve usando la fórmula general menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2 por a. En este caso podemos ver que como soluciones no obtenemos ninguna, ya que nos sale una raíz negativa y por eso esto no tiene solución real. ¿Qué significa? ¿Que la parábola no tiene solución? Para nada. Lo único que significa es que no va a cortar el eje o x. Y es que las parábolas ni ninguna función tiene obligación de cortar al eje o x. Por lo tanto, esta función no tiene punto de corte con el eje o x. Ahora vamos a hallar el punto de corte con el eje o y. Y para hallar el punto de corte con el eje o y, simplemente tendremos ahora que sustituir la x por un 0. Por lo tanto, nuestra y será 0 al cuadrado más 2 por 0, que es 0, menos 3, es decir, menos 3. Esto significa que nuestro punto de corte con el eje o y va a ser el punto 0 menos 3. Ya tenemos aquí un puntito por el que va a pasar nuestra parábola. Ahora vamos a hallar el vértice. Para hallar la coordenada x, simplemente tenemos que hacer menos b, que en este caso sería menos 2, partido de 2 por a, que en este caso sería 2 por menos 1, 2, menos 2. Por lo tanto, menos 2 entre menos 2 es 1. Ya tenemos la primera coordenada del vértice. Para hallar la segunda coordenada del vértice, simplemente sustituimos en la función el valor que hemos obtenido en la primera coordenada. En este caso, f de 1, que sería menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 1, que es 2, menos 3. Y esto nos va a dar menos 1 más 2 sería 1, menos 3, menos 2. Por lo tanto, nuestro vértice está en el punto 1, menos 2.
Ya tenemos el vértice y nuestro punto de corte con el eje OX. Sabemos que con el eje OY, porque el eje OX sabemos que no lo corta. Como el eje OY lo corta en el -3, sabemos que va a pasar por este punto. Por otro lado, tenemos el vértice que está en el punto 1, -2, es decir, 1 de la X menos 2 de la Y. En este caso tenemos pocos puntos para hallar nuestra parábola, así que yo recomendaría un tercer paso que fuera hacer una tablita de valores. Esto es muy sencillo, simplemente hacemos una tablita y damos valores a la X para obtener valores de Y. Como el 1 ya sabemos cuánto vale y en el 0 ya sabemos cuánto vale, no voy a dar esos valores, voy a dar otros. Por ejemplo, voy a dar el valor 2 y yo creo que con eso será suficiente, pero vamos a dar alguno más. Por ejemplo, podemos dar el -1 y también el 3. Siempre den valores a ambos lados del vértice para que nos salga una parábola simétrica para poder obtener los valores a ambos lados. Si sustituimos el 2 en la función, tendríamos menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, más 2 por 2, que es 4 también, menos 4 más 4 es 0, menos 3 nos daría menos 3. Así que sabemos que pasa por el punto 2 menos 3, es decir, por este puntito. Por otro lado, si sustituimos el -1, tendríamos menos 1 al cuadrado, que es 1, es decir, menos 1, más 2 por -1, que serían menos 2, menos 3, es decir, menos 1 menos 2 menos 3, que nos daría menos 6. Por lo tanto, sabemos que cuando X vale menos 1, nuestra Y va a valer menos 6. Hacemos lo mismo con el 3 y lo sustituimos en la función. Sería menos 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 3, que también nos va a dar menos 6. Por lo tanto, sabemos que en el -1 pasa por el menos 6, que estaría aquí, y por el 3 pasa también por el menos 6. Ahora sí, tenemos bastantes puntos para dibujar nuestra parábola, así que los unimos recordando que ese es el vértice y ya tendríamos nuestra parábola representada. Y vamos a ver un último ejemplito. Vamos con este último ejemplo que ya vamos a hacer mucho más rapidito. En primer lugar, hallamos los puntos de corte. Como la Y vale 0, tenemos que resolver la ecuación 0 igual a menos x al cuadrado más 2x más 3. Resolvemos utilizando la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2 por a. En este caso vamos a obtener dos resultados que van a ser menos 2 más 4, que serían 2 entre menos 2 menos 1, y menos 2 menos 4 menos 6 entre menos 2, 3. Así que sabemos que esta función va a cortar el eje OX en el punto menos 1, 0 y en el punto 3, 0. Es decir, va a pasar el eje X por el menos 1 y por el 3. Por otro lado, para calcular el eje OY sustituimos la X por 0 y sería 0 más 2 por 0, 0, más 3, es decir, 3. Por lo tanto, este punto de corte será el 0, 3. Es decir, el eje Y lo corta en el punto 3. Por último, hallamos el vértice, que sería, para hallar la primera coordenada, menos b, en este caso menos 2, partido de 2 por a, en este caso de 2 por menos 1, que sería menos 2, es decir, 1. Y para hallar la otra coordenada sustituimos el valor que hemos obtenido en la función. En este caso sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. Es decir, menos 1 más 2 más 3, que sería 4. Por lo tanto, nuestro vértice está en el punto 1, 4. Es decir, unimos el 1 de la X con el 4 de la Y. Y ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos para representar nuestra parábola. Y ahí la tendríamos representada. Súper sencillito. Espero que hayan aprendido muy bien cómo hallar los puntos de corte, el vértice y cómo representar una función cuadrática. Por último, si este vídeo te ha gustado o te ha resultado útil, pues te pido que me dejes un like y algún comentario y que te suscribas a mi canal. También puedes seguirme en todas mis redes sociales y pedirme cualquier contenido que puedas necesitar. Un abrazo, familia, y nos vemos en el próximo vídeo.